Mi hija organizó una cena para anunciar su embarazo y me excluyó para no cansarme. Me enteré por la vecina. Soy Leocadia, 73 años, antigua partera del barrio. Aún ignoran que esa misma noche mi nuera tocaría a mi puerta. El silencio de mi casa tiene un peso particular, una densidad que solo se consigue cuando has vivido sola durante más de 2 décadas. No es un silencio vacío, sino uno cargado de memorias, de ecos antiguos y de olores que se han impregnado en las paredes de madera y adobe. En mi sala siempre huele a romero seco, a tintura de árnica y a café recién colado. Durante 40 años fui la partera de este pueblo costero que ahora se disfraza de ciudad moderna. Mis manos, hoy llenas de manchas color tabaco y venas que parecen ríos secos en un mapa viejo, fueron las primeras en sostener a la mitad de los habitantes de este lugar. Conozco los secretos de todas las familias. Sé quién nació fuerte, quién nació a destiempo y quién llegó al mundo envuelto en llantos de madres asustadas. He visto la vida empezar tantas veces que me volví inmune a las tonterías del mundo moderno, pero nunca imaginé que la miopía del egoísmo me golpearía tan de cerca, justo en la sala de mi propia casa. Fue un martes a media mañana cuando Jimena, mi hija menor, vino a verme. Entró a mi casa con esa prisa perpetua que siempre lleva puesta, como si fuera un abrigo caro del que no puede desprenderse. Aparcó su camioneta del año frente a mi reja oxidada y caminó por el sendero de tierra, esquivando mis macetas de ruda, como si temiera que el contacto con la naturaleza de su infancia la contaminara. Me trajo una bolsa pequeña con un par de panes dulces, de esos que venden en la panadería fina del centro comercial, envueltos en un papel de seda ridículo, no de los panes de pueblo que a mí me gustan, los que huelen a leña y mantequilla de verdad. Se sentó en el borde de mi silla de mimbre, manteniendo la espalda recta, con ese aire de superioridad que adquirió desde que se casó con Octavio, un arquitecto de la capital que habla fuerte y siempre parece estar evaluando el precio de las cosas que mira. Jimena sacó su teléfono celular, lo miró 2 veces y luego, con una sonrisa que no le llegó a los ojos, soltó la frase que venía ensayando. «Mamá, el sábado por la noche haré una cena en casa», me dijo, alisando un pliegue invisible en su pantalón de lino blanco. «Va a ser algo muy especial. Octavio va a preparar ese corte de carne que tanto le gusta y abriremos unas botellas que trajimos de nuestro viaje». Yo asentí lentamente, esperando la invitación formal. Las madres de mi generación fuimos entrenadas para esperar nuestro turno, para no exigir, para dejar que los hijos marquen el paso. Pero la invitación nunca llegó. En su lugar, hubo una pausa calculada, un carraspeo incómodo de su parte. «Pero bueno, es solo para los cercanos, ya sabe cómo son estas cosas», continuó con un tono falsamente dulce, como si le hablara a una niña pequeña o a una mascota. «Pura gente del trabajo de Octavio, unos amigos nuestros de la nueva zona residencial. Mucho ruido, mucha plática aburrida de negocios. Usted se cansa mucho con esas cosas, mamá. La música alta le da dolor de cabeza y además la humedad de la noche le afecta las rodillas. Mejor se queda aquí, tranquila, descansando en su espacio. Le prometo que el domingo le mando un plato con lo que sobre». No moví un solo músculo de mi rostro. Los años de ser la confidente de tantas mujeres en sus momentos de mayor dolor me enseñaron a tener una cara de piedra cuando era necesario. No le di el gusto de ver la punzada fría que me atravesó el pecho. «Como tú digas, Jimena», le respondí, con la voz tan plana y serena como el agua de un charco. «Tienes razón, el ruido de tanta gente me fastidia. Que les vaya bien en su cena». Ella respiró aliviada, como si acabara de esquivar un obstáculo molesto en medio de su camino pavimentado. Se levantó rápido, me dio un beso fugaz en la mejilla que apenas me rozó la piel y se marchó, dejándome sola con sus panes de seda y el eco de su excusa barata. «Solo para los cercanos». Esa frase se quedó flotando en el aire de mi sala. Yo la parí. Fueron mis propias manos, las mismas que trajeron al mundo a tantos desconocidos, las que la recibieron cuando mi propio cuerpo decidió que era hora. Yo le enseñé a caminar en este mismo piso de madera. Yo le curé las rodillas con mis remedios cuando se caía jugando en el patio. Yo trabajé dobles turnos, yendo de madrugada a casas ajenas con mi maletín de partera bajo la lluvia, para poder pagarle la universidad de paga que tanto capricho le dio por cursar. Y ahora,
En su casa de techos altos, pisos brillantes y muebles minimalistas, su propia madre no era una persona cercana. Era un estorbo, una anciana de pueblo que no combinaba con la decoración de su nueva vida, una mujer que se cansaba y a la que era mejor dejar guardada en el armario de la conveniencia. No derramé una sola lágrima. Las mujeres como yo no lloramos por el desprecio de los malagradecidos, ni siquiera cuando llevan nuestra propia sangre. Sentí una indignación profunda, un fuego amargo en la boca del estómago, pero me lo tragué entero. Me levanté, tomé los panes finos que me trajo y se los eché a los pájaros en el patio trasero. El sábado llegó con una brisa pesada y nubes grises que amenazaban con traer lluvia desde el mar. Yo me dediqué a mis rutinas de siempre. Regué mis plantas, barrí el frente de la casa y preparé un caldo de pollo con buenas hierbas. A media tarde, escuché el rechinar de la puerta de alambre del cerco. Era Dionisia, la vecina de toda la vida, una mujer de 68 años que siempre tiene una oreja puesta en la calle y la otra en el teléfono. Dionisia se apoyó en el marco de la ventana de mi cocina, secándose el sudor de la frente con un delantal de cuadros. ¡Ay, Leocadia! ¡Qué barbaridad con este calor bochornoso! Empezó, buscando tema de conversación antes de lanzar el verdadero dardo que traía en la lengua. Oiga, vengo a pedirle prestada una ramita de albahaca, pero de paso le digo que qué hermoso arreglo mandó a hacer su hija Jimena para esta noche. Dejé la cuchara de palo sobre la mesa y la miré con curiosidad, manteniendo mi expresión inescrutable. ¿Qué arreglo, Dionisia? ¡Ay, no me diga que es sorpresa y ya le arruiné el momento!, exclamó la vecina, tapándose la boca con la mano de forma exagerada, aunque sus ojos brillaban con la emoción del chisme fresco. Pues mi sobrina, la que trabaja en la floristería de la Plaza Nueva, fue a entregar esta mañana a la casa de Jimena un arco inmenso de globos y flores, todo en tonos blancos, azules y rosas, y un letrero grandote de madera que decía: «El abuelo y la abuela vienen en camino». ¿A poco no está emocionada por el nieto, Leocadia? Con eso de que la invitaron a la cena grande, seguro usted es la madrina de honor. Sentí como si el suelo de mi cocina se inclinara de golpe. Todo tuvo sentido en una fracción de segundo. La cena especial, la carne cara, el vino, los amigos de la zona residencial. No era una simple reunión de negocios de su esposo, era el anuncio de su embarazo. Mi propia hija iba a anunciar que traería una nueva vida al mundo, y había decidido deliberadamente dejar a su madre, la mujer que dedicó su vida a recibir bebés, fuera de la celebración. El pretexto del cansancio no era más que una mentira cobarde para ocultar la vergüenza que le daba mi presencia ante sus nuevos amigos de sociedad. Tragué saliva, apretando la mandíbula hasta que me dolieron las encías. Le di a Dionisia su rama de albahaca y esbocé una sonrisa fría, perfectamente calculada. Claro que estoy emocionada, Dionisia, una bendición enorme, pero yo prefiero las cosas tranquilas. Ya le dije a Jimena que vaya ella con sus amistades, que yo lo celebro a mi modo. A nuestra edad, tanto alboroto ajeno nomás quita la paz. La vecina asintió, satisfecha con la confirmación de la noticia, y se marchó a esparcir el cuento a la siguiente casa. Cerré la ventana y me quedé sola en la cocina. El reloj de pared marcaba las 6 de la tarde. En unas horas, la casa de mi hija se llenaría de risas falsas, de brindis ruidosos y de abrazos de gente que apenas conoce sus verdaderos nombres, aplaudiendo una maternidad de revista, ajena a la sangre, al sudor y al verdadero sacrificio que implica criar. Caminé hacia la sala y me senté en mi mecedora de caoba. Al lado, sobre una mesita auxiliar, descansaba mi vieja radio de transistores. La encendí. La estática inicial dio paso a un bolero antiguo, de esos que hablan de traiciones silenciosas y amores mal pagados. La voz rasposa del cantante llenó el espacio vacío de la habitación. Debajo de la mesa, saqué mi pesada canasta de costura. Nunca fui de las que se entretienen tejiendo chambritas de colores pasteles o bufandas delgadas. A mí me gusta el trabajo rudo. Saqué 2 agujas de hierro, gruesas y frías, y una madeja de lana oscura, color vino tinto. También puse sobre mis piernas mi posesión más extraña, una vieja caja de puros de madera de cedro, llena hasta el borde de botones de nácar de todos los tamaños. Durante mis años de partera, cuando una madre no tenía cómo pagarme,
Me regalaban lo que podían: una gallina, un saco de frijoles o los botones de sus mejores vestidos antiguos. Cada botón en esa caja representaba un nacimiento, una vida salvada, una noche sin dormir. Comencé a tejer. El sonido metálico de las agujas chocando entre sí se sincronizó con el ritmo del bolero en la radio. Un punto al derecho, un punto al revés. Con cada movimiento, mi mente tejía también la realidad de mi situación. Yo había criado a 2 hijos. Jimena, la menor, que ahora me negaba frente a sus amigos ricos. Y Fabián, mi hijo mayor. Fabián siempre fue diferente, callado, distante, un hombre que parecía cargar con un peso en la espalda desde que era niño. Se casó joven con Valeria, una muchacha de familia acomodada pero llena de problemas, una mujer nerviosa y frágil que siempre me miró con una mezcla de miedo y desdén. Mi relación con la familia de Fabián era escasa. Él casi nunca me visitaba, argumentando exceso de trabajo en la constructora de su suegro, y Valeria jamás se paraba por mi humilde barrio. La noche cayó por completo. Afuera, la llovizna que las nubes grises prometían finalmente comenzó a descender, golpeando las láminas del techo del patio con un sonido constante y arrullador. Yo seguí tejiendo en la penumbra de mi sala, iluminada apenas por la luz amarillenta de una lámpara de pie. Imaginé las copas chocando en la casa de Jimena. Imaginé a Octavio haciendo un discurso arrogante. Imaginé a los invitados riendo, felicitando a la futura madre que se avergonzaba de la suya. No sentía tristeza, sentía una claridad absoluta. La invisibilidad de la vejez es algo que la sociedad te impone gradualmente. Primero dejan de pedirte consejo, luego dejan de invitarte a las salidas largas porque caminas lento. Después te excluyen de las conversaciones importantes porque no vas a entender las cosas modernas. Hasta que un día te das cuenta de que te han borrado por completo de la fotografía principal de la familia. Te han relegado al cuarto trasero de sus vidas, útil solo cuando necesitan un favor, un préstamo rápido o una excusa para sentir que cumplen con su deber filial en el Día de las Madres. Pero se equivocaban conmigo. Yo, Leocadia, no nací para ser un mueble viejo empolvándose en un rincón. Yo fui la mujer que cortó los cordones umbilicales de este pueblo con tijeras hervidas en agua y fuego. Yo conocía la fuerza de la sangre mejor que cualquiera de ellos. El reloj dio las 11 de la noche. La radio seguía murmurando una canción de guitarra solitaria. Yo acababa de rematar una fila completa en mi tejido oscuro, lista para apagar la lámpara e irme a dormir con la dignidad intacta, cuando el sonido rompió la calma. No fue un llamado suave ni educado. Fueron 3 golpes secos, rápidos y desesperados contra la madera de mi puerta principal. Fruncí el ceño. A esa hora, en mi calle, nadie llama a menos que haya una verdadera emergencia médica. Pero hace años que todos saben que yo ya no atiendo partos. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez, acompañados por el sonido inconfundible de un llanto ahogado. Dejé las agujas de hierro sobre la mesa, junto a la caja de puros. Me levanté lentamente, sintiendo el crujido familiar en mi rodilla izquierda, y caminé hacia el recibidor. Al descorrer el pasador de hierro y abrir la puerta, la ráfaga de viento frío y húmedo me golpeó el rostro. Allí estaba ella, Valeria, la esposa de mi hijo Fabián, mi nuera. No llevaba su habitual ropa de marca impecable ni su peinado de salón. Estaba empapada por la lluvia, con el cabello pegado al rostro y el maquillaje escurrido por las mejillas manchadas de lágrimas. Temblaba incontrolablemente, abrazándose a sí misma con desesperación bajo el marco de mi entrada. Sus ojos, normalmente altivos y esquivos, me miraron con un terror primario, el mismo terror que yo veía en los ojos de las mujeres a punto de dar a luz cuando las complicaciones aparecían en plena madrugada. Me miró fijamente y con la voz quebrada por el pánico me suplicó refugio y la ayuda para esconder algo que llevaba apretado contra su pecho antes de que su propio esposo, mi hijo, lograra alcanzarla en medio de la noche. La jalé hacia adentro de un solo tirón. No hubo tiempo para delicadezas ni para preguntas inútiles bajo el aguacero. Con un movimiento rápido y firme de mi mano derecha, cerré la gruesa puerta de madera y pasé el pasador de hierro forjado. El sonido metálico resonó en el recibidor como el cerrojo de una bóveda.
aislando el rugido de la tormenta y dejando solo el eco de la respiración agitada de mi nuera. Valeria se quedó de pie en el centro del pasillo, goteando agua de lluvia sobre mi piso de duela. Parecía un pájaro herido que acababa de chocar contra una ventana. Tenía el labio inferior partido, hinchado y manchado con un hilo de sangre seca que contrastaba con la palidez fantasmal de su rostro. Sus manos, temblorosas y con los nudillos blancos por la fuerza que ejercía, seguían aferradas a un portafolios de cuero negro, grueso y pesado, que apretaba contra su pecho como si fuera un escudo. La observé en silencio durante unos segundos. Mis ojos, entrenados durante 40 años para evaluar el peligro en la penumbra de las madrugadas, escanearon su cuerpo buscando otras lesiones. No había huesos rotos a simple vista, pero el daño real estaba en su mirada. Era la mirada de una mujer que acababa de ver derrumbarse el mundo que creía conocer. «Camina hacia la cocina, Valeria», le ordené, con esa voz baja y carente de inflexiones que usaba cuando un parto se complicaba y necesitaba que la madre dejara de gritar y empezara a pujar. «Vas a dejar un charco en mi sala y la madera se pudre». Ella parpadeó, confundida por mi falta de histeria. Seguramente esperaba que yo empezara a hacer preguntas desesperadas, que llorara al verla lastimada o que llamara a mi hijo de inmediato. Pero yo soy Leocadia. Las tragedias no me quitan el aliento, me lo afilan. Caminó arrastrando los pies hasta la cocina. Le señalé una silla de madera junto a la estufa y se dejó caer en ella como si le hubieran cortado los hilos que la sostenían. Tomé una toalla limpia del cajón y se la arrojé sobre los hombros. Luego, encendí la hornilla y puse a hervir agua en mi cacerola de peltre. El ritual de preparar un té de árnica y ruda me dio el espacio necesario para que el silencio hiciera su trabajo. A veces, la mejor forma de hacer que alguien hable es no preguntarle nada. Valeria se aferró a la toalla, pero no soltó el portafolios de cuero. Fabián me golpeó. Doña Leocadia, susurró por fin, con la voz rasposa, como si tragar le doliera. Es la primera vez. Nunca me había puesto una mano encima. Los hombres que levantan la mano una vez, ya la tenían levantada en su cabeza desde hace años. Le respondí sin voltear a verla, concentrada en medir las hojas secas de mis frascos. Lo importante no es el golpe, Valeria. Lo importante es por qué te lo dio. ¿Qué es eso que traes ahí abrazado y que casi te cuesta la vida esta noche? Valeria miró el portafolios de cuero. Sus dedos temblaron al soltar los broches de metal. Lo abrió sobre la mesa de la cocina, apartando las tazas y el azucarero. De su interior sacó un fajo de documentos encuadernados, carpetas con logotipos de notarías y hojas sueltas llenas de firmas y sellos oficiales. Fabián y Octavio están en la ruina, comenzó a explicar, y con cada palabra su voz iba ganando una firmeza nacida de la desesperación. La constructora del papá de Octavio los demandó por desvío de fondos. El gran proyecto residencial del que tanto presumen es un fraude. Deben millones. Serví el té humeante en una taza de barro y la puse frente a ella. Me senté al otro lado de la mesa, cruzando las manos sobre el mantel de hule. ¿Y qué tengo que ver yo con los negocios sucios de mi yerno y mi hijo? Pregunté, aunque en el fondo de mi estómago, esa intuición antigua y certera ya me estaba dando la respuesta. Valeria empujó hacia mí una de las carpetas. Tenía una etiqueta adhesiva con mi nombre completo: Leocadia Villalobos, VDA, de Montes. «Usted es su única salida», dijo ella, clavando sus ojos asustados en los míos. «Esta casa, doña Leocadia, este terreno». Octavio averiguó que su propiedad abarca casi media hectárea en el corazón de lo que ahora es la zona comercial más cara del municipio. Vale una fortuna, pero como sabían que usted jamás vendería, armaron un plan. Abrí la carpeta. Mis ojos recorrieron las líneas de texto denso, plagado de términos legales y médicos. Había un dictamen psiquiátrico firmado por un médico privado de la capital. El documento aseguraba que yo padecía de demencia senil avanzada, que sufría de episodios de agresividad y que era incapaz de valerme por mí misma. Al final de la página, había una solicitud formal ante un juez para declararme en estado de interdicción y nombrar a Fabián y a Jimena como mis tutores legales, dándoles poder absoluto sobre mis bienes. «La cena de esta noche», continuó Valeria, limpiándose una lágrima traicionera que se escapó por su mejilla,
La cena no era solo para anunciar el embarazo de Jimena. Eso fue la excusa para reunir a los inversionistas que los están presionando. Octavio les presentó estos papeles como garantía. Les prometió que la próxima semana usted sería ingresada en una clínica de reposo a las afueras de la ciudad y que ellos tendrían las escrituras listas para demoler esta casa y construir una plaza comercial. La imagen de Jimena en mi sala, trayéndome sus panes de seda, pidiéndome que no fuera a la cena porque yo me cansaba, cobró una dimensión monstruosa. No me estaba protegiendo del ruido. Estaba construyendo la narrativa. Estaba preparando el terreno para decirle a sus amigos y conocidos que su pobre madre ya no salía, que estaba perdiendo la cabeza, que la humedad y la noche me confundían. Me estaban enterrando viva con palabras dulces y excusas baratas. Descubrí los papeles en la oficina de Fabián esta tarde, explicó Valeria, interrumpiendo mis pensamientos. Le reclamé. Le dije que era una atrocidad encerrarla a usted en un asilo estando perfectamente sana. Le dije que iba a venir a advertirle. Fue entonces cuando se volvió loco. Me arrinconó contra el escritorio, me golpeó en la boca y me encerró en la recámara. Logré salir por la ventana del baño de visitas, tomé los documentos y corrí bajo la lluvia hasta aquí. Él no debe tardar en darse cuenta de que me fugué. Cerré la carpeta lentamente. El sonido del cartón chocando contra la mesa pareció amplificarse en el silencio de la cocina. No sentí miedo. No sentí ganas de llorar. Lo que sentí fue una expansión en mi pecho, una claridad helada y cortante que barrió con cualquier rastro de duda o instinto maternal que pudiera quedar en mí. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. A través de los cristales empañados, vi la oscuridad de mi jardín, la silueta de mis macetas de ruda y el muro de piedra que rodeaba mi propiedad. La vejez es un manto de invisibilidad que la sociedad te echa encima sin pedirte permiso. Es un proceso silencioso. La gente empieza a hablar más fuerte cuando se dirige a ti, asumiendo que tus oídos están tan desgastados como tu piel. Dejan de mirarte a los ojos y empiezan a mirar tus manos temblorosas o tu bastón. Te convierten en un objeto de decoración en la sala de sus vidas, algo que hay que limpiar, alimentar y mantener callado para que no incomode. Jimena y Fabián cayeron en esa trampa. Confundieron mi silencio con ignorancia. Confundieron mi tranquilidad con debilidad. Creyeron que porque camino despacio, mi mente también se arrastra. Pensaron que la anciana que teje en su mecedora y escucha boleros en una radio vieja sería una presa fácil. Se olvidaron de quién soy. Se olvidaron de que mis manos arrancaron a media ciudad del vientre de sus madres. Se olvidaron de que yo conozco el olor del miedo, de la sangre y de la mentira mejor que nadie. Me volví hacia Valeria. Ella me miraba con una mezcla de anticipación y terror, esperando que yo empacara una maleta, que llamara a la policía o que huyéramos en medio de la noche. «Termínate el té», le dije, caminando hacia el pasillo para regresar a la sala. «Esta noche vas a dormir en el cuarto de huéspedes. Pon el cerrojo por dentro si eso te hace sentir más segura. Nadie va a entrar a esta casa. Ni Fabián, ni Octavio, ni el diablo mismo si se atreve a tocar a mi puerta». «Pero doña Leocadia», protestó ella, levantándose de golpe. «Tienen el dictamen médico, tienen a los inversionistas de su lado, tienen dinero y contactos. Nos van a aplastar. Fabián va a venir a buscarme y cuando sepa que yo le di los papeles, la van a internar mañana mismo a la fuerza». Me detuve en el umbral de la sala y encendí la lámpara de pie. Su luz amarillenta iluminó mi mecedora, mi tejido de lana color vino tinto y, sobre todo, la vieja caja de puros de madera de cedro que descansaba en la mesita auxiliar. «Valeria, escúchame bien», le respondí, fijando mi vista en ella. Mi vista. El dinero y los contactos en la capital no sirven de nada en un pueblo que todavía respira por las heridas que yo le curé. Ellos tienen firmas falsas de un médico que no me conoce. Yo tengo la vida entera de este lugar guardada en una caja. Caminé hacia la mesita y abrí la tapa de madera de cedro. El sonido de los cientos de botones de nácar chocando entre sí fue como un susurro de voces antiguas. Hundí mis dedos manchados en esa montaña de botones brillantes y opacos. Saqué un botón grande, de nácar oscuro y bordes irregulares. «Este botón», dije, mostrándoselo a Valeria,
Me lo dio la esposa del juez de distrito hace 32 años, cuando le salvé la vida a su hijo que venía de nalgas y asfixiándose. El doctor del hospital ya la había dado por muerta a ella y al niño. Mis manos los sacaron adelante. Ese niño hoy es el jefe de la policía ministerial de este estado. Dejé caer el botón oscuro y saqué uno pequeño, brillante y perfectamente redondo. Y este otro me lo entregó la madre del notario público número 3, el licenciado Elías, el mismo hombre cuya firma necesitan tus brillantes esposos para legalizar la venta de mi casa. A Elías le corté el cordón umbilical en el piso de tierra de una vecindad, iluminada con velas de sebo porque no había luz eléctrica. Valeria se acercó, mirando la caja de puros como si de repente entendiera que no estaba viendo un costurero viejo, sino un arsenal de deudas de sangre. El error de mis hijos fue pensar que mi poder se acabó cuando dejé de recibir niños. Continué, sintiendo cómo una energía antigua, feroz y calculadora me enderezaba la espalda y me quitaba el dolor de las rodillas. El poder no se pierde con las arrugas, Valeria. El verdadero poder se acumula en el silencio. Ellos creen que pueden venir a mi territorio a jugar con mis reglas. Han cavado su propia tumba y yo misma me voy a encargar de empujarlos adentro. Cerré la caja de puros con un golpe seco que resonó en toda la sala. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Valeria. Su voz ya no temblaba. El pánico en sus ojos había sido reemplazado por un destello de asombro, y por primera vez en toda la noche, de esperanza. Mañana a primera hora, tú te vas a quedar encerrada aquí. No vas a contestar el teléfono y no vas a asomarte a las ventanas. Comencé a detallar mi plan, mientras mi mente ordenaba las piezas del tablero de ajedrez con una precisión clínica. Yo voy a salir, voy a hacer unas visitas, voy a cobrar unas cuantas deudas que han estado guardando polvo durante décadas. Me acerqué a los documentos sobre la mesa de la cocina y tomé el falso dictamen psiquiátrico. Lo doblé cuidadosamente y me lo guardé en el bolsillo del delantal. Fabián y Jimena quieren usar a la alta sociedad para despojarme. Quieren humillarme en público bajo el disfraz de la preocupación familiar. Pues bien, les vamos a dar exactamente el espectáculo que están buscando, pero el guión lo voy a escribir yo. Si Jimena quería una celebración íntima para los cercanos, le vamos a organizar una fiesta que este municipio no va a olvidar jamás. Y cuando termine, no van a tener ni en dónde caerse muertos. Apagué la luz de la cocina, dejando la casa sumida en la penumbra arrulladora de la tormenta, mientras en mi cabeza comenzaba a tejer la soga exacta con la que mi propia sangre habría de ahorcarse. El amanecer despuntó con un cielo lavado por la tormenta y un olor penetrante a tierra mojada, salitre y romero. Me levanté antes de que el sol lograra asomarse por encima de las bardas de piedra de mi patio. En el cuarto de huéspedes, el silencio era absoluto. Valeria seguía durmiendo, sedada por el cansancio extremo y por la infusión espesa de pasiflora que le obligué a beber antes de arroparla. La dejé descansar. Las mujeres que huyen de la violencia necesitan que el cuerpo se rinda primero para que la mente pueda empezar a sanar. Yo conocía bien ese proceso. Había albergado a docenas de esposas golpeadas en esta misma casa durante mis años de partera, cuando los maridos creían que el aguardiente les daba derecho sobre la carne ajena. Fui a mi habitación y me vestí con una lentitud deliberada. No me puse la ropa de casa que mis hijos estaban acostumbrados a verme usar. Abrí el fondo de mi armario y saqué un traje sastre de lana color carbón que mandé a hacer hace 20 años y que todavía me ajustaba a la perfección. Me recogí el cabello blanco en un moño tirante, asegurándolo con horquillas de metal, y me prendí al lado izquierdo del pecho un pesado broche de plata en forma de ancla, el único recuerdo de valor que me dejó mi difunto marido. No me veía como la anciana frágil que Jimena describía a sus amigas. Me veía como lo que era, una autoridad en este pedazo de tierra. Abrí la caja de puros de madera de cedro. Tomé el botón pequeño y perfectamente redondo y el botón oscuro de bordes irregulares. Los guardé en el monedero de cuero que llevaba en el bolsillo de mi saco, junto con el falso dictamen psiquiátrico que Valeria me entregó la noche anterior. Salí a la calle cuando el reloj de la iglesia daba las 8 de la mañana. El pueblo que yo conocí ahora intentaba ser una ciudad moderna, con avenidas pavimentadas y edificios de cristal que reflejaban un progreso de mentiras.
Caminé 14 cuadras con la espalda recta, ignorando el dolor punzante en mi rodilla izquierda. El dolor es solo información, y yo había decidido apagar ese canal por el resto del día. Mi primera parada fue un edificio de 3 pisos frente a la plaza principal, adornado con una placa de bronce pulido que rezaba Notaría Pública número 3, licenciado Elías Montenegro. Entré al recibidor climatizado, donde una secretaria joven, con uñas postizas excesivamente largas y un auricular inalámbrico en la oreja, me miró de arriba abajo con esa displicencia reservada para los viejos que entran a lugares caros. «Buenos días, señora. ¿Tiene cita? El licenciado Montenegro está muy ocupado esta mañana revisando unos fideicomisos», dijo la muchacha sin dejar de teclear en su computadora. «Dígale al licenciado Montenegro que Leocadia Villalobos está aquí y que traigo un asunto relacionado con una vela de cebo y un piso de tierra», le respondí, apoyando ambas manos sobre el mostrador de granito con una firmeza que la hizo parpadear. La secretaria frunció el ceño, confundida, pero algo en mi tono le impidió contradecirme. Levantó el teléfono de su escritorio y murmuró mis palabras. Segundos después, la pesada puerta de roble del despacho principal se abrió de golpe. Elías Montenegro tenía ahora 52 años. Había perdido la mayor parte del cabello y ganado un peso considerable que su traje a la medida apenas lograba disimular. Pero sus ojos seguían siendo los mismos de aquel niño que lloró a todo pulmón cuando le di la primera palmada en la espalda. Al verme, su rostro perdió el color. Despidió a la secretaria con un ademán apresurado y me hizo pasar a su oficina, cerrando la puerta con seguro. «Doña Leocadia», tartamudeó, limpiándose el sudor repentino de la frente con un pañuelo de lino. «¡Qué sorpresa! Por favor, tome asiento en la silla de cuero. ¿Le ofrezco un vaso de agua, un café?» No me senté. Caminé hasta su enorme escritorio de caoba y cristal. Abrí mi monedero y saqué el pequeño botón de nácar brillante. Lo dejé caer sobre la superficie transparente. El sonido agudo del nácar chocando contra el vidrio resonó en la habitación inmaculada. «Tu madre me dio esto la madrugada en que naciste, Elías», comencé con la voz baja pero afilada como un bisturí. Estaba desnutrida, sangrando a mares en un cuarto donde el viento se colaba por las rendijas de las tablas. No tenía un solo peso para pagarme. Arrancó este botón de su único vestido de domingo y me lo puso en la mano. Me hizo jurar que te cuidaría si ella no pasaba de esa noche. Sobrevivió, pero el juramento yo nunca lo olvidé, y tú tampoco deberías. El notario miró el botón como si fuera un pedazo de carbón ardiendo. Tragó saliva y bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Octavio y Fabián vinieron a verte la semana pasada», afirmé, no como una pregunta, sino como una sentencia. «Te trajeron un dictamen médico falso. Te pidieron que redactaras un poder notarial absoluto para despojarme de mi casa y declararme interdicta». Elías se dejó caer en su silla ejecutiva, pasando las manos por su rostro sudoroso. «Doña Leocadia, yo intenté darles largas. Les dije que el trámite era complejo, que necesitaba firmas de un juez familiar. Pero Octavio trajo a unos inversionistas de la capital, gente pesada, con conexiones en el gobierno del estado. Me amenazaron con iniciarme una auditoría si no agilizaba el papeleo. Yo no quería hacerlo, se lo juro por la memoria de mi madre. Pero me acorralaron. La cobardía siempre encuentra excusas elegantes en las oficinas con aire acondicionado», le reproché, acercándome un paso más a su escritorio. «Pero hoy no vine a pedirte explicaciones, Elías. Vine a darte instrucciones. Vas a recibir a mi yerno y a mi hijo. Vas a tomar sus papeles falsos y vas a redactar exactamente lo que te piden. Vas a estampar tu firma y tu sello dorado y les vas a hacer creer que ya ganaron». Elías levantó la cabeza, mirándome con una mezcla de horror y absoluta incomprensión. «¿Qué dice? Si yo firmo eso, la van a sacar de su casa con la fuerza pública. Perderá todo». «Esa es la carnada, muchacho». Sonreí levemente, una sonrisa que no tenía nada de maternal. «Una vez que ellos tengan esos documentos firmados, cometerán el delito federal de fraude en grado de ejecución. Y justo antes de que lo hagan, tú vas a emitir una alerta confidencial al Registro Público de la Propiedad y a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, denunciando la coacción y presentando las copias de los dictámenes médicos apócrifos. Vas a ser el testigo de cargo. O haces eso, o salgo de aquí
y me voy a los periódicos locales a contar cómo el ilustre notario número 3 se presta para robarle la casa a las viudas del pueblo. Tú eliges a quién le tienes más miedo, Elías, a los inversionistas de Octavio o a mí. El hombre miró el pequeño botón de nácar sobre su escritorio, luego me miró a mí y asintió lentamente, reconociendo la autoridad implacable de la mujer que le dio el primer aliento de vida. Guardé el botón en mi monedero y salí de la notaría sin despedirme. La primera trampa estaba puesta. Regresé a mi casa poco antes del mediodía. Al doblar la esquina de mi calle, vi lo que esperaba. La camioneta negra de lujo de mi hijo Fabián estaba estacionada frente a mi reja oxidada. Él caminaba de un lado a otro por la acera de tierra, fumando un cigarrillo con movimientos espasmódicos, pateando las piedras sueltas. Me detuve a media cuadra y respiré profundo. Era el momento de interpretar el papel que ellos mismos me habían asignado. Aflojé un poco mis hombros, permitiendo que mi espalda se encorvara ligeramente. Hice que mi paso se volviera más lento, arrastrando apenas el pie derecho, y compuse en mi rostro una expresión de leve desorientación, esa mirada vacía que la gente joven confunde con la demencia. Cuando Fabián me vio acercarme, tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con la bota. Su rostro estaba tenso, con las ojeras marcadas de quien no ha dormido, y la ira reprimida le hacía palpitar una vena en el cuello. «¡Mamá!», exclamó acercándose a mí con pasos agresivos. «¿Dónde demonios estaba? Llevo media hora tocando el timbre. ¿Por qué no me contesta el celular?». Me detuve frente a él y parpadeé varias veces, como si me costara reconocerlo. «Ay, Fabián, mijo», murmuré, afinando mi voz para que sonara un tono más aguda y temblorosa. Fui a la tienda de don Anselmo a comprar manteca, pero me perdí en el camino de regreso. Ya no reconozco las calles, todo lo han cambiado. Y el aparato ese que me regalaste se quedó sin batería, creo. O a lo mejor no supe prenderlo. Ya ves cómo me confunden los botones. Fabián me escrutó con la mirada, buscando alguna señal de mentira, pero yo había engañado a la muerte en docenas de partos complicados. Engañar a mi propio hijo era un juego de niños. Vi cómo la tensión en sus hombros cedía una fracción de milímetro. La arrogancia comenzó a reemplazar a la paranoia en sus ojos. «Mamá, don Anselmo cerró su tienda hace 5 años», dijo Fabián, usando ese tono condescendiente y lento que me revolvió el estómago. «De verdad que usted ya no está para andar sola en la calle. Oiga, ¿de casualidad vino Valeria a buscarla anoche o esta mañana?». Abrí mucho los ojos y me llevé una mano al pecho, actuando sorpresa. «¿Valeria? No, mijo. ¿Por qué vendría tu esposa a mi casa con esta lluvia tan fea que cayó anoche? Si ella ni siquiera toma el café que yo preparo». «¿Se pelearon?». «Ay, Fabián, ya te he dicho que tienes que tenerle más paciencia a la muchacha». Fabián dejó escapar un suspiro pesado, pasando una mano por su cabello engominado. Miró hacia mi casa, hacia las ventanas cerradas y las cortinas corridas. Dentro, en la oscuridad del pasillo, yo sabía que Valeria estaba escuchando todo, conteniendo la respiración. «No, mamá, no nos peleamos. Es que salió temprano y no me avisó, y ando preocupado», mintió él, acomodándose el cuello de la camisa para intentar darse un aire de dignidad que ya no poseía. «Bueno, métase a la casa. Ya no ande vagando por ahí. Jimena la va a llamar al rato. Tenemos una sorpresa para usted la próxima semana. Queremos que descanse». «Qué buenos son mis hijos conmigo», le respondí, forzando una sonrisa dulce y vacante. «Dios me los bendiga por preocuparse tanto por esta vieja achacosa». Fabián asintió, visiblemente aliviado. Me dio la espalda con rapidez, subió a su camioneta y aceleró, levantando una nube de polvo. Se marchó convencido de que su madre era un cascarón vacío, una anciana senil que no representaba ninguna amenaza. No tenía idea de que acababa de darle la espalda a su propio verdugo. Entré a la casa, pasé el pesado pasador de hierro y mi postura cambió de inmediato. Mi espalda volvió a erguirse y mi mirada recuperó su filo. Fui a la cocina, donde Valeria estaba sentada en un rincón, temblando con las manos sobre el regazo. «Se fue», le dije, poniendo a calentar agua nueva. «Se tragó el anzuelo entero. Piensa que estoy perdiendo la razón. Esa es nuestra mayor ventaja, Valeria. La invisibilidad es un escudo perfecto si sabes cómo usarlo.
A las 3 de la tarde dejé a Valeria almorzando un caldo espeso y volví a salir de mi casa. Esta vez, el destino estaba más lejos, en la zona industrial del municipio, donde se levantaba el complejo fortificado de la Policía Ministerial del Estado. No tuve que discutir con guardias ni con secretarias. Pedí ver al comandante Arturo de la Garza. Cuando el oficial de guardia escuchó mi nombre, me acompañó personalmente hasta el segundo piso, abriéndome cada puerta con una reverencia silenciosa. Arturo era un hombre inmenso, de espaldas anchas y manos del tamaño de platos hondos, famoso en la región por su carácter implacable contra el crimen organizado. Pero cuando entré a su oficina, cubierta de reconocimientos y fotografías con políticos, el gigante se puso de pie de un salto, se acercó casi corriendo y me besó la mano con una devoción absoluta. Doña Leocadia, mi salvadora, qué honor tan inmenso tenerla en mi oficina. ¿En qué puedo servirle? Pida lo que sea y se hace en este mismo instante. Me senté en la silla frente a su escritorio. Saqué el botón oscuro de nácar irregular y lo puse sobre la mesa. Arturo lo reconoció de inmediato. Era una historia que su propia madre le había contado 1000 veces antes de dormir. El bebé que venía asfixiándose, la partera que metió las manos casi hasta el codo para girarlo, la vida que le debía a mi terquedad. Arturo, muchacho, le hablé con la familiaridad de quien tiene el derecho ganado por la sangre. Vengo a cobrar la deuda del botón, y te advierto que el precio es alto. El comandante se sentó, cruzando las manos sobre el escritorio, y su rostro adoptó una expresión de absoluta seriedad profesional. Usted dirá, madre, soy todo oídos. Durante los siguientes 40 minutos le expuse la situación completa. Le mostré el dictamen psiquiátrico falso. Le conté sobre el fraude millonario que Octavio y Fabián estaban perpetrando con la constructora y los inversionistas. Y finalmente, le detallé los golpes que Valeria tenía marcados en el rostro y en el cuerpo, producto de la furia de mi hijo la noche anterior. Los nudillos de Arturo se pusieron blancos al escuchar sobre la violencia contra Valeria. Puedo mandar una patrulla por Fabián ahora mismo, doña Leocadia. Lo meto a los separos y le aseguro que se le quitan las ganas de levantarle la mano a una mujer para el resto de su vida. Gruñó el comandante con la mandíbula apretada. ¡No! Lo frené de inmediato, levantando una mano. Si lo arrestas por violencia doméstica hoy, Octavio usará sus influencias para sacarlo bajo fianza mañana y acelerarán el proceso para quitarme la casa. Yo no quiero que les des un susto, Arturo. Quiero que les arranques las raíces. Quiero que caigan todos juntos, con los inversionistas y el fraude expuestos a la luz del día, frente a la sociedad que tanto idolatran. Le expliqué el plan detallado, las fechas, los movimientos y la coordinación que necesitaría con el notario Elías. Arturo escuchó en silencio, asintiendo lentamente, con un brillo de asombro y profundo respeto en los ojos. Estaba presenciando la mente de una estratega que había aprendido a calcular el tiempo exacto entre contracciones para salvar una vida, y que ahora usaba esa misma precisión matemática para destruir 2. Se hará exactamente como usted ordene, doña Leocadia. Tendré a mis mejores hombres vestidos de civil y a los agentes del Ministerio Público listos para la intervención patrimonial. No sabrán ni por dónde les llegó el golpe. Regresé a casa justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y morado. El aire estaba fresco y las calles del barrio empezaban a llenarse con el ruido de los niños jugando y las radios encendidas. Entré a mi sala, me quité el saco de lana y me preparé una taza de café negro. A las 7:30 de la tarde, el teléfono fijo de la casa comenzó a sonar. Era Jimena. Contesté al tercer timbre, asegurándome de mantener mi respiración pausada. «Mamá, buenas noches», saludó mi hija, con esa voz almibarada y falsa que usaba cuando quería manipular a alguien. «¿Cómo le fue con la lluvia de ayer?» «Ay, nosotros tuvimos una cena maravillosa, pero lo extrañamos mucho». Aunque Octavio y yo decíamos que fue mejor que no fuera, la música estaba altísima y usted se nos hubiera cansado a los 10 minutos. «Sí, hija, tienes razón», le contesté, mirando fijamente la caja de puros de cedro sobre mi mesa auxiliar. «El ruido me marea mucho últimamente. Ya estoy muy vieja para trotes. Por eso mismo le llamo, mami hermosa», continuó Jimena, bajando la voz, como si me estuviera contando un secreto maravilloso. «Fabián, Octavio y yo estuvimos platicando. Queremos consentirla.
La próxima semana, el jueves por la mañana, vamos a pasar por usted. Le conseguimos un lugar bellísimo, una casa de campo a las afueras, llena de árboles y enfermeras que la van a atender como a una reina. Queremos que se vaya a descansar un tiempo largo, que no se preocupe por la limpieza ni por la comida. ¿Qué le parece la sorpresa? Era el movimiento final de su plan, el internamiento forzoso, la jaula adornada de oro que me tenían preparada mientras ellos desmantelaban mi vida y mi hogar para pagar sus deudas. Apreté el auricular del teléfono con fuerza, pero mi voz salió suave, dócil, como el murmullo de un arroyo manso. Me parece perfecto, Jimena. Ya me hace falta descansar, de verdad. Aquí los espero el jueves a todos, con mis maletas listas. Colgué el teléfono, lo dejé sobre su base y me senté en la mecedora, sintiendo cómo el engranaje de la trampa perfecta terminaba de cerrarse con un chasquido mudo en la oscuridad de mi sala. El jueves amaneció con un sol pálido que apenas lograba calentar las láminas del techo, pero el aire de mi casa se sentía distinto, limpio, como si la tormenta de los días anteriores se hubiera llevado todo el polvo acumulado en los rincones. Me levanté a las 6 de la mañana. No me puse ropa vieja ni delantales despintados. Elegí un vestido de algodón grueso, color azul marino, de esos que se usaban antes para ir a misa de 12, y me peiné frente al espejo con la lentitud de quien tiene todo el tiempo del mundo y ninguna duda en la cabeza. Fui a la cocina y preparé un desayuno fuerte: huevos revueltos, frijoles de olla y café negro. Valeria estaba sentada en la misma silla donde la dejé la noche que llegó huyendo, pero su postura era otra. Los moretones en su rostro habían cambiado a un tono amarillento, y aunque sus manos todavía temblaban un poco al sostener la taza, había en sus ojos un brillo de fiera acorralada que por fin está lista para morder. «Hoy es el día, muchacha», le dije, poniendo el plato frente a ella. «Vas a desayunar bien porque vas a necesitar fuerza en las piernas y en el carácter. Cuando escuches los motores de los carros, te vas a ir al cuarto de huéspedes y te vas a quedar detrás de la puerta. No vas a salir hasta que yo diga tu nombre. ¿Me entiendes?» Valeria asintió con la boca apretada y comenzó a comer en silencio. Yo me dediqué a preparar mi escenario. Saqué una maleta pequeña de cuero gastado y la dejé junto a la puerta principal. Adentro no había ropa para ningún asilo. Solo metí mi radio de transistores, mi tejido de lana color vino tinto y hasta arriba mi caja de puros de madera de cedro. Esa maleta era el cebo, la ilusión óptica que mis hijos necesitaban ver para creer que su plan estaba funcionando a la perfección. A las 9:30 de la mañana, la puerta trasera de mi patio rechinó suavemente. Yo había dejado el pasador abierto a propósito. Por ahí entró el comandante Arturo de la Garza, vestido de civil, con una chamarra de cuero oscura que apenas disimulaba el arma en su cinturón. Venía acompañado de 2 agentes más, hombres de rostros duros y miradas atentas. Arturo se quitó el sombrero al verme y me dio un beso respetuoso en la mejilla. Lo hice pasar a la cocina, donde Valeria lo miró con sorpresa. Le expliqué a mi nuera que esos hombres eran la pared contra la que su esposo iba a estrellarse. Arturo le aseguró a Valeria que nadie la tocaría de nuevo. Luego, él y sus agentes se escondieron en el pasillo oscuro que conectaba la cocina con las habitaciones traseras. Mi casa se había convertido en una trampa de acero y los ratones estaban a punto de marchar directo hacia el queso. Dieron las 10 en punto cuando escuché el crujir de las llantas sobre la tierra de mi calle. No llegó un solo vehículo. Fueron 3. Me asomé por la rendija de la ventana y vi la camioneta de lujo de Fabián, el coche importado de Octavio, y un sedán negro del que bajaron 2 hombres mayores, vestidos con trajes impecables y maletines caros. Eran los inversionistas, los buitres de la capital, que venían a asegurarse de que el terreno estuviera libre de estorbos viejos antes de soltar su dinero. Detrás de ellos llegó el licenciado Elías, bajando de su auto con pasos torpes, sudando a mares a pesar del clima fresco. Respiré profundo. Dejé caer un poco los hombros, arrastré ligeramente los pies y fui a abrir la puerta justo cuando Fabián levantaba la mano para tocar. «Mami hermosa, buenos días», canturreó Jimena, entrando primero. Llevaba un vestido holgado que marcaba su incipiente embarazo y una sonrisa tan plástica que parecía dolerle. «Mire nada más, ya tiene su maletita lista».
qué mujer tan obediente y previsora tenemos. Ay, hija, pues ya ves, una hace lo que puede para no dar molestias, respondí con voz temblorosa, mirando al suelo. Fabián entró detrás de ella, frotándose las manos con nerviosismo. Sus ojos tenían unas ojeras profundas y miraba hacia todos lados, seguramente buscando algún rastro de la esposa que se le había escapado. Luego entró Octavio, inflando el pecho con arrogancia, guiando a los dos inversionistas y al notario hacia mi sala. Adelante, señores. Pasen, por favor. No hagan caso del olor a hierbas viejas. Esta casa se va a demoler en 2 semanas, dijo Octavio, riéndose de su propio chiste. Como ven, mi suegra ya está lista para su traslado. Leocadia, te presento al señor Mendoza y al señor Villalpando. Son socios míos. Vinieron a despedirse. Los hombres me dieron un saludo de cabeza rápido, con esa mezcla de lástima e impaciencia que los ricos le dedican a los que consideran inferiores. Se quedaron de pie cerca de mi mecedora, mientras Elías, el notario, abría su portafolio sobre la mesa del comedor con las manos temblando de tal manera que tiró una pluma al suelo. Bueno, no perdamos el tiempo que el tráfico de regreso a la ciudad se pone pesado, apresuró Octavio, tronando los dedos. Licenciado Elías, saque los documentos. Vamos a firmar de una vez la cesión de derechos por interdicción para que los señores inversionistas vean que aquí todo se hace por la derecha y el terreno ya es legalmente nuestro. Elías me miró de reojo. Yo le sostuve la mirada un segundo y parpadeé lentamente. Era la señal. El notario sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa. A ver, Fabián, Jimena, acérquense, indicó Elías, con la voz un poco ronca. Necesito que firmen aquí y aquí, aceptando la tutela legal de la señora Leocadia Villalobos, declarando bajo juramento que los dictámenes médicos anexos son verdaderos y que asumen el control total de este inmueble para su venta inmediata. Fabián fue el primero en tomar la pluma. Firmó con trazos rápidos y agresivos, como si estuviera apuñalando el papel. Jimena le siguió, sonriendo a los inversionistas para demostrarles lo buena hija que era al hacerse cargo de su pobre madre demente. Cada firma era un clavo en su propio ataúd legal. Fraude, falsificación de documentos, despojo en grado de tentativa, todo frente a testigos. Perfecto, dijo Octavio frotándose las manos. Ahora solo falta la huella de la señora para que quede constancia de su presencia pacífica. Venga, suegra. Ponga el dedito en este cojín de tinta. Me acerqué a la mesa arrastrando los pies. Miré el cojín de tinta, miré los documentos llenos de firmas traicioneras y luego miré a mi hija Jimena. ¿Segura que quieres que haga esto, hija?, le pregunté, dándole una última oportunidad a su humanidad. Es la casa donde naciste. ¡Ay, mamá! No empiece con sus nostalgias que se me cansa, respondió Jimena, rodando los ojos. Es por su bien. Allá en la clínica va a estar rodeada de gente de su edad, viendo la televisión todo el día. Ya ponga la huella, ándele. Dejé escapar un suspiro largo. Levanté la mano derecha, pero no la llevé hacia la tinta. La llevé hacia mi espalda. Me enderecé de golpe, estirando la columna hasta recuperar mi estatura completa. El crujido de mis vértebras sonó fuerte en el silencio de la sala. Mi rostro cambió por completo. La neblina de falsa demencia desapareció de mis ojos, dejando paso a una claridad fría y cortante que hizo retroceder a Octavio un par de pasos. La invisibilidad de la vejez es una herramienta maravillosa si sabes cómo usarla, dije, con mi voz natural, fuerte y resonante, esa voz que usaba para dar órdenes en medio de las madrugadas sangrientas. Te confías, dejas de mirar, asumes que el perro viejo ya no tiene dientes. Qué grave error cometieron en mi propia casa. Fabián frunció el ceño, confundido por mi repentino cambio de actitud. Mamá, ¿qué le pasa? Deje de hacer teatro y ponga la huella. No nos avergüence frente a los socios. Miré a Elías y le hice un leve movimiento de cabeza. El notario cerró la carpeta de golpe, la metió en su portafolios y cerró los broches metálicos. No habrá ninguna huella, Fabián, anunció Elías, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. Acaban de firmar un documento basado en un dictamen médico apócrifo. Como fedatario público, estoy obligado a retener estos papeles como evidencia de un intento de fraude procesal y despojo patrimonial.
El silencio que cayó en la sala fue tan pesado que casi podía tocarse. Los dos inversionistas se miraron entre sí, abriendo mucho los ojos. Octavio se puso rojo de rabia, una vena le saltó en el cuello y avanzó hacia el notario levantando un puño. ¿Qué demonios estás diciendo, Elías? Te pagué por un servicio. Dame esa maldita carpeta ahora mismo o te juro que te hundo la carrera. El que se va a hundir eres tú, Octavio, dije yo, interponiéndome entre él y el notario, sin retroceder un solo milímetro ante su tamaño. Y te vas a hundir en el lodo que tú mismo preparaste. ¡Vieja loca!, gritó Fabián, perdiendo los estribos, avanzando hacia mí con la misma mirada cargada de violencia que seguramente usó contra Valeria. Tú no vas a arruinar mi vida. Fabián levantó la mano en el aire. No llegó a bajarla. Una mano inmensa, del tamaño de un plato hondo, salió disparada desde la oscuridad del pasillo y agarró la muñeca de Fabián en el aire. El sonido del hueso crujiendo bajo la presión hizo que mi hijo soltara un alarido de dolor, cayendo de rodillas sobre la alfombra de mi sala. El comandante Arturo de la Garza salió a la luz, soltando el brazo de Fabián y pateándole las corvas para mantenerlo en el suelo. Detrás de él salieron sus dos agentes, desenfundando sus armas y apuntando directamente al pecho de Octavio, quien levantó las manos de inmediato, pálido como la cera. «Comandante Arturo de la Garza, Policía Ministerial del Estado», anunció el gigante, sacando su placa y mostrándosela a los presentes. «Quedan todos bajo arresto por los delitos de fraude, falsificación de documentos oficiales y asociación delictuosa». Jimena empezó a gritar, llevándose las manos a la cabeza, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Los inversionistas intentaron escabullirse hacia la puerta, pero yo los detuve con la voz. «Ustedes no se mueven de aquí», les ordené a los hombres de traje de la capital. «Ustedes venían a comprar robado. Ustedes son cómplices del fraude de la constructora y se van a quedar a explicarle al Ministerio Público por qué le prestan millones a un par de estafadores de poca monta». Fabián, desde el suelo, lloraba agarrándose la muñeca. Su arrogancia se había desmoronado por completo. «Esto es un abuso», lloriqueó mi hijo mirando a los policías. «Soy un hombre de familia, un empresario. Esa vieja está loca, pregúntenle a mi esposa. Valeria me conoce, ella sabe que yo soy un buen hombre, pero está desaparecida». Fue entonces cuando pronuncié el nombre. «Valeria, sal ahora». La puerta del cuarto de huéspedes se abrió lentamente. Valeria caminó hacia el centro de la sala. Llevaba la cabeza en alto, y la luz de la mañana iluminó sin piedad su labio partido, el enorme moretón en su pómulo y las marcas moradas en su cuello. Cuando Fabián la vio, el poco color que le quedaba en el rostro desapareció. Se hizo pequeño en el suelo, como un gusano aplastado. «Aquí está su esposa desaparecida», dije mirando a Fabián con un asco tan profundo que me revolvió las entrañas. «La misma que golpeaste como un cobarde para esconder tus miserias. Se acabó tu tiempo de esconderte detrás de los faldones del dinero de los demás». Arturo sacó unas esposas de metal y se las colocó a Fabián, apretando el acero sin ninguna consideración. Uno de los agentes hizo lo mismo con Octavio, empujándolo contra la pared para registrarlo. Jimena, al ver a su marido esposado y su vida de lujos desvaneciéndose en el aire, se tiró a mis pies. Me agarró de la falda de mi vestido azul, llorando con lágrimas reales, desesperadas, arruinando su maquillaje perfecto. «Mamá, por favor, mamá, te lo suplico», gritaba mi hija aferrándose a mis rodillas. «No dejes que se lleven a Octavio. El bebé, mamá. Piensa en tu nieto. ¿Qué va a hacer de nosotros? Yo no sabía nada de los golpes, te lo juro. Perdóname, no nos hagas esto». La miré desde arriba. Sus manos apretaban la tela de mi vestido con la misma fuerza con la que alguna vez se aferró a mi pecho para alimentarse. Sentí una punzada de dolor, un eco del amor maternal que siempre está ahí, pero lo ahogué de inmediato bajo el peso de la traición que ella misma había construido. Me agaché lentamente, tomé sus manos finas y llenas de anillos caros y las aparté de mi ropa con firmeza. «Yo he traído al mundo a cientos de criaturas en este pueblo, Jimena», le dije, mirándola fijamente a los ojos llorosos. «Conozco el valor de la vida desde el primer aliento, pero no me conmueve un embarazo cuando se usa como escudo para la maldad. Ibas a tirarme a un asilo para robarme el techo que te cobijó.
Me declaraste inútil porque te estorbaba mi presencia. El respeto, Jimena, no se hereda por la sangre, se gana, y tú perdiste el derecho a llamarme madre cuando decidiste que yo era un mueble viejo. Me puse de pie y me aparté de ella. Llévenselos, le ordené a Arturo. El comandante asintió con una reverencia marcada. Los agentes levantaron a Octavio y a Fabián a tirones. Los arrastraron hacia la puerta, pasando junto a mi vieja maleta con la radio y la caja de botones. Jimena corrió detrás de ellos, sollozando, tropezando con sus propios pies, gritándole a los inversionistas que la ayudaran, pero ellos apartaron la mirada, entendiendo que el negocio estaba muerto y que ellos mismos tendrían que buscar un buen abogado para no terminar en la misma patrulla. Los sacaron de mi casa a la fuerza. Los empujaron hacia las camionetas sin balizar de la policía, a la vista de todo el barrio. A la vista de don Anselmo, que había salido de su casa. A la vista de Dionisia, la vecina chismosa, que ahora tenía una historia real que contar. Mi hija y mi hijo salieron de mi propiedad humillados, esposados y sin un solo centavo, exactamente como ellos planearon sacarme a mí. Valeria se acercó a mí y me abrazó por los hombros, llorando en silencio, no de tristeza, sino del alivio puro que siente el esclavo cuando le cortan las cadenas. Me quedé de pie en el umbral de mi puerta abierta, sintiendo la brisa fresca del mar golpeando mi rostro. Vi las patrullas arrancar, llevándose los restos de una familia que la avaricia había podrido desde adentro. No sentí remordimiento ni culpa, solo la certeza brutal de que la justicia, a veces, tiene que ser parida con dolor, con las manos manchadas y la voluntad de hierro. Cerré la puerta de caoba, pasé el pesado pasador metálico, y el silencio que se instaló en mi casa ya no era el de una anciana abandonada, sino el silencio absoluto y reverencial de una reina que acaba de recuperar su trono. El polvo que levantaron las llantas de las patrullas al llevarse a mi hijo y a mi yerno tardó varios días en asentarse por completo. No me refiero solo a la tierra suelta de mi calle, sino al polvo del escándalo que cubrió a todo este pueblo costero, ese que ahora se cree ciudad, pero que sigue teniendo alma de vecindad grande. El silencio que regresó a mi casa esa misma tarde ya no era el silencio denso y humillante de una anciana olvidada en un rincón. Era el silencio limpio, amplio y respirable que sigue a las grandes tormentas, cuando el viento se ha llevado toda la basura y solo queda lo que está bien cimentado en la tierra. Valeria se quedó a vivir conmigo. Durante las primeras 2 semanas, su rutina fue la de un fantasma tratando de recordar cómo tener un cuerpo. Caminaba despacio por los pasillos de madera, se asustaba con el crujir de las láminas del techo y pasaba horas mirando por la ventana de la cocina hacia el patio de las rudas. Yo la dejé ser. Las mujeres que han sido golpeadas en el alma y en la carne no necesitan sermones ni frases de superación personal baratas. Necesitan un techo seguro, un plato de sopa caliente y el tiempo necesario para que el miedo se convierta primero en coraje y luego en voluntad. Sus moretones pasaron del morado oscuro al amarillo mostaza, hasta que finalmente desaparecieron de su piel pálida, pero la verdadera curación ocurrió en sus ojos. Una mañana de martes, bajó a la cocina y, en lugar de sentarse a esperar que yo le sirviera el café, tomó la olla de peltre, encendió la hornilla y preparó el desayuno. No llevaba puesto uno de esos vestidos de diseñador con los que solía visitarme las pocas veces que Fabián la obligaba a venir en Navidad. Llevaba unos pantalones de mezclilla gastados y una camisa de algodón. Se sentó frente a mí, me sirvió una taza humeante y, con una voz que ya no temblaba, me dijo que había hablado con el comandante Arturo. Había firmado la denuncia formal contra Fabián por violencia doméstica e intento de homicidio, anexando los partes médicos que Arturo se encargó de conseguirle con los mejores legistas del Estado. «No voy a retirar los cargos, doña Leocadia», me dijo Valeria, sosteniendo mi mirada con una firmeza que me hizo sonreír por dentro. «Y tampoco le voy a pedir ni un solo centavo en el divorcio. No quiero nada que venga de esa familia, excepto mi libertad». «La libertad no se pide, muchacha, se toma», le respondí, dándole un sorbo a mi café negro. «Y tú ya diste el primer paso fuera de la jaula. Ahora tienes que aprender a volar sin que el viento te tumbe». Las noticias de la capital no tardaron en llegar,
traídas por los periódicos y por las visitas esporádicas del licenciado Elías, que venía a mi casa casi pidiendo permiso para respirar. El imperio de mentiras que Octavio y Fabián habían construido se derrumbó con la velocidad de un castillo de naipes bajo un ventilador. Los inversionistas de traje caro, los señores Mendoza y Villalpando, no dudaron ni un segundo en salvar su propio pellejo. En cuanto se vieron sentados frente a un ministerio público implacable, soltaron toda la sopa. Declararon que Octavio los había engañado, que ellos ignoraban la falsedad del dictamen psiquiátrico y para librarse de la cárcel aportaron todas las pruebas del desvío de fondos de la constructora. Octavio y Fabián no tuvieron derecho a fianza. El delito de fraude procesal, sumado a la falsificación de documentos oficiales para intentar declarar interdicta a una persona mayor, resultó ser un bocado demasiado grande para que sus abogados de paga pudieran tragarlo. El juez, un hombre que curiosamente también era hijo de una de las mujeres a las que yo había asistido en un parto difícil hace 40 años, les dictó prisión preventiva justificada. Les confiscaron las cuentas bancarias, los autos de lujo y hasta las esperanzas. El dinero y los contactos en la alta sociedad desaparecen como el agua en el desierto cuando la desgracia tiene olor a cárcel. Y luego estaba Jimena, mi propia sangre, la hija que organizó una cena de lujo para anunciar su embarazo y que decidió excluirme porque yo me cansaba y desentonaba con sus amistades. A ella le quitaron la casa de techos altos y pisos brillantes a la semana siguiente. El banco ejecutó los embargos por las deudas de Octavio, dejándola literalmente en la calle. Jimena me llamó 3 veces por teléfono. Dejé que el aparato sonara hasta que la máquina contestadora grabó sus sollozos. Lloraba pidiéndome asilo, rogándome que la dejara volver a su antigua habitación, prometiendo que ahora sí me cuidaría, que me necesitaba para el embarazo. Escuché sus mensajes sentada en mi mecedora, tejiendo con mis agujas de hierro. No sentí el impulso de levantar la bocina. Las madres de mi generación fuimos educadas con la mentira de que el amor maternal significa ser un tapete infinito donde los hijos pueden limpiarse los pies llenos de lodo cada vez que se equivocan. Nos enseñaron a perdonar la humillación, el desprecio y el abuso con tal de mantener la ilusión de la familia unida. Pero yo he visto parir a cientos de mujeres. He visto el dolor crudo de dar vida. Y sé que la vida no se sostiene con debilidad. Jimena no me buscaba por amor ni por arrepentimiento genuino. Me buscaba porque era su última red de seguridad, el colchón gratis para no rasparse las rodillas contra el asfalto de la realidad. Si yo le abría la puerta, nunca iba a aprender a ser la madre que ese niño que llevaba en el vientre iba a necesitar. Iba a seguir siendo una niña caprichosa jugando a la casita. Así que no le contesté. Supe por boca de terceros que tuvo que irse a rentar un cuarto pequeño en un barrio humilde a las afueras de la ciudad, muy lejos de su zona residencial. Consiguió un trabajo de medio tiempo como recepcionista en una clínica dental. Tuvo que aprender a subirse al transporte público, a contar las monedas para el gasto del mercado y a sentir en carne propia lo que significa ser invisible para la sociedad que antes aplaudía sus frivolidades. A veces, la lección más grande de amor que una madre puede dar es cerrar la puerta y dejar que el hijo aprenda a caminar descalzo sobre las piedras. El vecindario entero sufrió una transformación a mi alrededor. La invisibilidad que la vejez me había impuesto se esfumó como por arte de magia. Dionisia, la vecina chismosa, vino a visitarme un par de días después del arresto. No se asomó por la ventana como solía hacerlo, con esa actitud confianzuda y condescendiente. Tocó el timbre de la reja, esperó a que yo saliera al patio y me ofreció una canasta llena de pan dulce de pueblo, del que huele a leña y a mantequilla real. Me habló de usted, con los ojos bajos y un tono de respeto que rayaba en la veneración. La noticia de que la vieja partera del barrio había doblegado a la policía ministerial, a un notario y a 2 empresarios de la capital sin siquiera levantar la voz, había corrido como pólvora. De la noche a la mañana dejé de ser la pobre viuda que camina lento para convertirme en la autoridad absoluta de la cuadra. Los jóvenes que antes pasaban con sus motocicletas ruidosas frente a mi puerta, ahora apagaban el motor y pasaban empujando sus aparatos para no molestar mi descanso.
En el mercado, don Anselmo y los demás locatarios me apartaban la mejor fruta y se negaban a cobrarme, aunque yo siempre les dejaba el dinero exacto sobre el mostrador, porque el respeto no es un pretexto para el abuso. Un domingo por la tarde, cuando el viento del mar soplaba fresco y llenaba mi sala con olor a sal, llamé a Valeria. Le pedí que se sentara frente a mí. Tomé mi caja de puros de madera de cedro, la misma que había usado como mi arsenal silencioso, y la abrí. La montaña de botones de nácar brilló bajo la luz de la lámpara. «Mira bien esta caja, Valeria», le dije, hundiendo mis dedos manchados y llenos de venas resaltadas entre los botones. La gente joven cree que el poder viene en tarjetas de crédito, en títulos universitarios o en camionetas del año. Se la pasan corriendo, atropellando a los demás para llegar a una meta que ni siquiera existe. Se olvidan de que el verdadero poder de un ser humano se construye despacio. Saqué un puñado de botones y los dejé caer de nuevo, escuchando el tintineo seco y antiguo. Cada uno de estos botones es una promesa cumplida. Es una noche sin dormir. Es sangre en las manos y el llanto de un recién nacido. Es estar ahí cuando las cosas se ponen feas de verdad. El mundo moderno quiere convencernos a las mujeres viejas de que ya caducamos, de que nuestras arrugas son un defecto de fábrica y que nuestro destino es sentarnos en un sillón a esperar la muerte sin hacer ruido. Te dicen, usted se cansa. Te dicen, usted ya no entiende, para que tú misma te vayas borrando del mapa. Valeria me escuchaba con una atención casi religiosa. Sus ojos, ahora brillantes y vivos, absorbían cada palabra. Pero se equivocan, continué, cerrando la caja con un golpe seco. La vejez no nos quita la fuerza, nos la destila. Nos quita la necesidad de agradar. Nos quita el miedo al qué dirán. Nos quita la paciencia para aguantar pendejadas. Yo dejé que me creyeran tonta porque me convenía, pero el día que decidí pararme derecha, les partí la columna vertebral a todos. Quiero que aprendas eso. No necesitas llegar a mis 73 años para dejar de ser la víctima de tu propia historia. Esa misma semana, Valeria se inscribió en la escuela nocturna del municipio para terminar la carrera de contabilidad que Fabián le obligó a abandonar cuando se casaron. Arreglamos el cuarto de huéspedes para que fuera suyo el tiempo que lo necesitara. Las tardes en mi casa dejaron de ser silenciosas. Ahora se escuchaba el sonido de las hojas de los libros de texto, el tecleo de una computadora de segunda mano que compró con sus primeros ahorros y nuestras risas compartidas mientras preparábamos la cena. Mi vida adquirió un ritmo nuevo, profundo y vigorizante. Ya no tejía por inercia ni escuchaba la radio por soledad. Tejería bufandas gruesas para el invierno, no para nietos imaginarios, sino para mí misma y para Valeria. La radio tocaba boleros alegres, cumbias antiguas que me hacían mover los pies debajo de la mesa mientras picaba cebolla y ajo. Descubrí que la justicia es un plato que alimenta mucho más que la venganza. No sentí pena por Fabián, que ahora pasaba sus días confinado en una celda de concreto, aprendiendo a base de golpes que fuera de su oficina lujosa no era más que un hombre asustado y cobarde. No sentí pena por Octavio, cuyo nombre quedó manchado para siempre en los círculos sociales que tanto adoraba. Y aunque una parte muy pequeña y enterrada de mi corazón de madre a veces pensaba en Jimena y en el niño que venía en camino, sabía que el rigor de la pobreza y el trabajo honesto eran la única medicina que podía salvarla de convertirse en un monstruo. La sociedad comete un error garrafal al arrinconar a sus viejos. Creen que porque caminamos con pasos cortos no podemos alcanzarlos. Creen que porque hablamos en voz baja no podemos dar una orden. Ignoran que nosotros somos los arquitectos de los cimientos sobre los que ellos construyen sus castillos de cristal. Y el que controla los cimientos tiene el poder absoluto de derrumbar el edificio entero con solo mover un dedo. Hoy, cuando salgo a barrer el frente de mi casa, el sol me calienta la espalda y el olor a ruda fresca me llena los pulmones. Sé que esta casa de madera y adobe seguirá aquí, firme e inamovible, burlándose de las plazas comerciales y de los edificios modernos. Seguirá siendo un refugio para quien necesite sanar y una fortaleza inexpugnable para quien intente pisotearla. Valeria salió esta mañana temprano hacia su nuevo trabajo como auxiliar contable, llevando la cabeza alta y una sonrisa que nadie podrá volver a borrarle a golpes.
Yo me quedé en mi mecedora, acariciando la madera lisa de mi vieja caja de cedro. He vivido 73 años. He traído a la mitad de este pueblo al mundo y he enviado a la ruina a quienes intentaron robarme la dignidad. Y en todo este tiempo he aprendido una verdad inquebrantable. Porque las mujeres que nos acostumbramos a tejer nuestro propio destino con agujas de hierro y manos manchadas, nunca dejamos que nadie nos desbarate la vida.